El mensaje de texto llegó a las 4:47 de la tarde. Número desconocido, 8 palabras que me helaron la sangre. Tu esposa está en el Hilton. Habitación 1757. Me quedé mirando la pantalla de mi teléfono en la abarrotada oficina de seguros. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza como aspas enfadadas. Tommy Arlan, 38 años, ajustador de siniestros de día, interrogadores militar por formación, y aparentemente la última persona en Lawrence, Massachusetts, en saber que su esposa estaba teniendo una aventura. Mi primer pensamiento fue que era spam. Algún nuevo timo dirigido a hombres casados con suplantación de ubicación GPS. Pero algo en la especificidad de la habitación 1757 me revolvió el estómago. Elise había estado trabajando hasta tarde de nuevo esa noche, supuestamente revisando declaraciones en el bufete de abogados donde trabajaba como asistente legal. Su jefe, Barry Stone, dirigía una práctica de nivel medio especializada en casos de lesiones personales, el tipo de operación que mantenía las luces encendidas, pero nunca llegaba a enriquecer a nadie. Saqué la aplicación de telemática vehicular en mi teléfono. Hace 6 meses, después de que Elise chocara con el buzón de la señora Cowlen, le había instalado un sistema de rastreo en su Honda Civic. Descuento en el seguro, le dije. En realidad, solo quería saber si era tan mala conductora como sospechaba. El punto del GPS mostraba su coche aparcado en el Hilton durante 93 minutos. Mis manos comenzaron a temblar. No el tipo de adrenalina buena de mis días en el ejército, sino el temblor hueco y enfermizo que aparece cuando tu mundo empieza a resquebrajarse. Cogí mi chaqueta y me dirigí a la puerta, diciéndole a mi supervisor que tenía una emergencia familiar. Eso no era mentira. El Hilton estaba a 12 minutos de mi oficina en el centro de Lawrence. Había pasado por allí 1000 veces, sin pensar mucho en la anodina fachada corporativa o en los viajeros de negocios que poblaban su bar. Ahora se sentía como territorio enemigo. Aparqué al otro lado de la calle y abrí el feed de la cámara de seguridad del aparcamiento en mi portátil. Una de las ventajas de trabajar en reclamaciones de seguros es que aprendes a acceder a sistemas de vigilancia que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existen. El ángulo de la cámara me daba una vista clara de la entrada y la mayoría de los niveles del aparcamiento. Allí estaba el Civic plateado de Elise en el nivel 2, y justo al lado, un Audi negro con placas de Massachusetts que no reconocía. Busqué las placas en la base de datos del DMV usando mis credenciales de ajustador. El coche estaba registrado a nombre de Craig Jameson, 39 años, con dirección en la cercana Andover. Craig Jameson. El nombre no me decía nada, pero una búsqueda rápida en LinkedIn rellenó los espacios en blanco. Representante de ventas farmacéuticas para MedTech Solutions, graduado de UMass con un título en negocios, divorciado hace 2 años. Su foto de perfil mostraba a un tipo que probablemente había alcanzado su punto máximo en la universidad. Dientes perfectos, corte de pelo caro, el tipo de sonrisa confiada que te hacía querer golpearlo en el acto. Mi teléfono zumbó con otro mensaje del número desconocido. Cada 2 jueves durante 6 meses, habitación 1757, consulta su horario de yoga. Casi tiro el teléfono contra el parabrisas. ¿Yoga? Las clases de yoga de los jueves por la noche de Elise que siempre parecían alargarse. Aquellas en las que llegaba a casa radiante y relajada, afirmando que el instructor las estaba exigiendo mucho últimamente. Abrí nuestro calendario compartido y crucé las fechas. Cada 2 jueves durante los últimos 6 meses, Elise tenía yoga de 7 a 9 p.m. Cada 2 jueves, según los registros de acceso de la tarjeta del hotel a los que ahora estaba pirateando ilegalmente, alguien había estado usando la habitación 1757. Las piezas encajaron con la precisión de un cerrojo de rifle deslizándose. Mi esposa estaba teniendo una aventura con un representante de ventas farmacéuticas llamado Craig Jameson, y alguien quería que lo supiera. La pregunta era ¿por qué? Me senté en mi coche mirando la entrada del hotel, esperando que salieran. El informante anónimo me había dado todo lo que necesitaba para atraparlos con las manos en la masa. Pero algo no encajaba. En mis días de interrogatorio, había aprendido a oler las trampas a kilómetros de distancia. Esto tenía todas las características de una trampa. Mi teléfono sonó. La foto de contacto de Elise llenó la pantalla. Una foto de nuestra boda hace 5 años.
Los dos jóvenes y estúpidos, y convencidos de que habíamos descubierto el para siempre. Hola, cariño, dijo ella, su voz ligeramente sin aliento. Acabo de terminar en la oficina. Berry nos tenía trabajando en este enorme archivo de caso. Voy a cenar con Jenny y luego me iré a yoga. No me esperes. ¿De acuerdo? Jenny Sykes. La compañera de trabajo de Elise, una mujer amargada de unos 40 años que nunca había conocido un chisme que no pudiera usar como arma. Si Elise estaba mintiendo sobre su paradero, Jenny probablemente estaba involucrada. Claro, logré decir. Diviértete en yoga. Te quiero, dijo y colgó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono, preguntándome cuándo esas palabras se habían convertido solo en ruido. Tal vez siempre lo habían sido. A las 6:23 de la tarde, Elise y Craig salieron del ascensor del hotel hacia el aparcamiento. Los observé a través del feed de seguridad mientras se besaban de despedida junto a su Audi, la mano de ella demorándose en su pecho. Se veía feliz de una manera que no había visto en años, relajada, satisfecha. Craig se subió a su coche y se marchó. Elise esperó 5 minutos y luego le siguió. Discreción profesional, incluso en el adulterio. Encendí mi camioneta y me dirigí a casa, mi mente a 1000 por hora con las posibilidades. El informante anónimo, la revelación perfectamente cronometrada, la información detallada sobre números de habitación y horarios. Alguien había estado vigilando a mi esposa tan cuidadosamente como yo lo estaba haciendo ahora. Alguien quería que lo supiera. La pregunta era si querían ayudarme o destruirme. Pasé la noche fingiendo dormir mientras Elise se duchaba después de su sesión de yoga y se metía en la cama a mi lado, oliendo a jabón de hotel y culpa. Se acurrucó contra mi espalda como siempre lo hacía, su respiración normalizándose en cuestión de minutos. La intimidad casual de aquello me enfermó. Por la mañana, había tomado mi decisión. No iba a confrontarla. Todavía no. Primero, necesitaba saber quién estaba moviendo los hilos. Llamé al trabajo diciendo que estaba enfermo y conduje al taller de Richie en el lado sur de Lawrence. Richie Kowalski había sido mi observador en Afganistán, el tipo de hombre que podía triangular posiciones enemigas usando solo el sonido y la intuición. Hoy en día, reparaba transmisiones y ayudaba a hombres divorciados a encontrar a sus esposas infieles. Las habilidades se traducían mejor de lo que uno podría pensar. Tommy, muchacho, dijo Richie, limpiándose las manos con un trapo grasiento mientras entraba en el taller. Pareces un infierno recalentado. Necesito tu ayuda con algo, dije. Triangulación de celular, rastreo de número de teléfono desechable. La expresión de Richie cambió. Habíamos sido amigos el tiempo suficiente para que él pudiera leer la situación sin explicación. ¿Cuál es el número? Le mostré los mensajes anónimos. Richie conectó el número a un portátil que definitivamente no estaba ejecutando software estándar, sus dedos volando por el teclado con una eficiencia práctica. Teléfono desechable activado hace 3 días, dijo después de unos minutos. Pagado en efectivo en una tienda de conveniencia en Essex Street. Pero aquí está lo interesante. Los datos de la torre de telefonía celular muestran que solo se ha usado desde 2 ubicaciones. La tienda de conveniencia donde se compró y el estacionamiento de Morrison Stone & Associates. Morrison Stone & Associates, el bufete de abogados de Elise. Alguien en la oficina de tu esposa está jugando contigo, dijo Richie. La pregunta es, ¿quién y por qué? Yo tenía una idea bastante clara sobre el quién. Jenny Sykes siempre me había parecido del tipo que coleccionaba secretos como cromos de béisbol, esperando el momento adecuado para canjearlos por ventaja. Pero el por qué seguía siendo turbio. Necesito acceder a los registros de acceso por tarjeta del hotel, dije, registros completos de la habitación 1757 desde hace un año. Eso es ilegal, ¿sabes?, dijo Richie. También lo es el adulterio en Massachusetts. Buen punto. A Richie le llevó 20 minutos hackear el sistema de seguridad del Hilton. Los registros de acceso por tarjeta contaban una historia que me hizo apretar la mandíbula. Craig Jameson había estado usando la habitación 1757 cada 2 jueves durante 8 meses, no 6, lo que significaba que Elise había estado mintiendo sobre el yoga mucho antes de que yo sospechara algo. Pero había algo más en los registros que me llamó la atención.
Hace 3 días, el mismo día en que se activó el teléfono desechable, alguien había accedido al sistema de vigilancia del hotel de forma remota. La dirección IP se rastreaba hasta Morrison Stone and Associates. Alguien en el bufete de abogados de tu esposa ha estado observando los feeds del hotel, dijo Richie. Sabían lo de la aventura antes de enviarte ese mensaje. ¿Pero por qué decírmelo? Quizás quieran que hagas algo estúpido. Atraparte en una situación comprometedora. Eso tenía sentido. Si hubiera seguido mi primer instinto y hubiera irrumpido en la habitación del hotel, podrían haberme arrestado por allanamiento de morada o agresión. Un historial criminal destruiría mi autorización de seguridad y mi trabajo. También le daría a Elise motivos para el divorcio que no implicarían admitir adulterio. Necesito saber quién está detrás de esto, dije. Y necesito influencia. Richie sonrió. Ahora sí que hablamos mi idioma. Pasamos el resto de la mañana investigando los antecedentes de Craig Jameson. Su trabajo de ventas farmacéuticas le daba acceso a muestras de medicamentos que se suponía que debían distribuirse a los médicos para uso del paciente. Pero los informes de gastos que Richie extrajo de los servidores de Medtech contaban una historia diferente. Craig estaba facturando a la empresa estancias en hoteles de lujo, cenas caras y gastos de entretenimiento que no coincidían con actividades comerciales legítimas. Más interesante aún, estaba solicitando muestras de medicamentos muy por encima de lo que su base de clientes podía justificar. Este tipo está llevando un negocio secundario, dijo Richie. Vendiendo muestras a personas que no pueden pagar las recetas o, peor aún. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Basado en el volumen, probablemente $300.000 en los últimos 2 años. Eso era territorio de delito federal grave. El tipo de cosas que interesarían a la DEA si lo supieran. Hay más, dijo Richie, abriendo otro conjunto de registros. Tu esposa lo ha estado ayudando a lavar el dinero a través de una organización benéfica sin fines de lucro. Mira estos registros de donaciones. La organización benéfica se llamaba Hope for Health, supuestamente proporcionando asistencia con medicamentos a pacientes de bajos ingresos. Pero los registros financieros mostraban algo diferente. El dinero fluía de donantes individuales, incluyendo varias donaciones grandes de la cuenta personal de Elise, y fluía de vuelta a una red de cuentas offshore. Ha estado robando de vuestros ahorros conjuntos para ayudar a su novio a lavar dinero de drogas, dijo Richie. Estamos hablando de fraude electrónico, lavado de dinero, conspiración. Esto ya no es solo adulterio, Tommy. Esto es crimen organizado. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo algo frío y duro asentándose en mi pecho. Elise no solo había traicionado nuestro matrimonio. Me había convertido en un cómplice involuntario de un delito federal al usar nuestras cuentas conjuntas. ¿Quién más sabe sobre esto?, pregunté. Esa es la pregunta del millón, dijo Richie. Pero apuesto a que quien te envió ese mensaje sabe mucho más de lo que deja entrever. Mi teléfono zumbó con otro mensaje del número anónimo. Esta noche es la noche. Haz que cuente. Le mostré el mensaje a Richie, su expresión se oscureció. Te están preparando para algo, dijo. Hagas lo que hagas, no vayas a ese hotel esta noche. Pero yo no planeaba ir al hotel. Planeaba ir a Morrison Stone and Associates y tener una conversación con quienquiera que estuviera moviendo los hilos. Morrison Stone and Associates ocupaba el segundo piso de un molino textil convertido en el río Merrimack, el tipo de edificio que había albergado los días de gloria industrial de Lawrence y ahora servía como espacio de oficina barato para abogados, contadores y otros buscavidas profesionales. Yo había estado allí exactamente 2 veces. Una vez cuando Elise consiguió el trabajo y otra para la fiesta de Navidad de la oficina donde vi a Barry Stone emborracharse y coquetear con su secretaria mientras su esposa fingía no darse cuenta. Llegué a las 7 de la tarde cuando la mayoría del personal se habría ido a casa, pero el edificio aún estaría abierto para el equipo de limpieza. La seguridad en el edificio era una broma. Una sola cámara en el vestíbulo que no se había actualizado desde la administración Clinton y un sistema de tarjeta de acceso que Richie podría haber descifrado con los ojos cerrados. Las oficinas del bufete de abogados estaban oscuras excepto por una luz en la esquina trasera. La oficina de Barry Stone, según la placa con el nombre en la puerta. Pude oír voces dentro. Barry y alguien más, su conversación demasiado amortiguada para distinguir palabras.
Me acerqué sigilosamente, permaneciendo en las sombras del laberinto de cubículos que albergaba a los asistentes legales y secretarios. Las voces se hicieron más claras a medida que me acercaba. Te dije que esto era una mala idea, estaba diciendo Berry. Si va a la policía, no irá a la policía, respondió la voz de una mujer. Lo reconocí de inmediato. Yene Sykes, es demasiado orgulloso. Hombres como él siempre creen que pueden manejarlo todo por sí mismos. Y si te equivocas, entonces tenemos problemas más grandes que Tommy Arlon. La DEA ya está investigando la caridad. Si lo conectan de nuevo con las ventas de muestras de Craig. Deberíamos habernos mantenido al margen, interrumpió Berry. Esto se suponía que era un simple caso de divorcio. Conseguir que hiciera algo estúpido. Documentarlo. Solicitar el divorcio con causa. Limpio y sencillo. Nada de esto ha sido limpio, dijo Yene. Elise ha sido descuidada desde el principio, usando las cuentas conjuntas, reuniéndose en el mismo hotel todas las semanas. Podría haber puesto un cartel publicitario. Me pegué a la pared, con el corazón latiéndome con fuerza. Estaban hablando de mi esposa como si fuera un lastre, un problema que debía gestionarse. El plan era que lo arrestaran por allanamiento de morada o agresión, continuó Berry. Crear motivos para una orden de restricción, establecer un patrón de comportamiento violento. En cambio, lo ignoró todo y no se presentó en el hotel, lo que significa que es más inteligente de lo que pensábamos, dijo Yene. ¿O alguien le avisó? ¿Quién le avisaría? No lo sé, pero necesitamos acelerar los plazos. Cuanto más se alargue esto, más probable será que descubra lo que realmente está pasando. Hubo una pausa. Luego Berry volvió a hablar. ¿Qué hay de la supervisora del hotel? ¿Sigue colaborando? María, ella es de fiar. $2.000 nos compraron acceso al sistema de vigilancia y la promesa de llamar a una emergencia de mantenimiento si Tommy aparecía, pero ella se está poniendo nerviosa con la investigación federal. ¿Qué investigación federal? La DEA allanó las oficinas de MedTech ayer, dijo Yene. Están investigando irregularidades en la distribución de muestras. Es solo cuestión de tiempo antes de que lo rastreen hasta Craig. Se me heló la sangre. Si la DEA estaba investigando las ventas de drogas de Craig y Elise lo estaba ayudando a lavar dinero, ella podría enfrentar una pena seria de prisión federal. ¿20 años? Tal vez más. Necesitamos cortar lazos, dijo Berry. Distanciarnos de todo esto. Es demasiado tarde para eso. Ya estamos demasiado metidos. Las donaciones a la caridad, los pagos del hotel, el acceso a la vigilancia, todo está conectado. Si los federales empiezan a tirar de los hilos, van a desentrañar todo. Entonces, ¿qué sugieres? Nos apegamos al plan original, logramos que Tommy haga algo estúpido, que lo arresten, y dejamos que Elise se divorcie de él con causa. Ella se queda con la mitad de los bienes, nos paga nuestros honorarios y desaparece. Sin su testimonio, los federales no pueden probar la conspiración de lavado de dinero. Y si Tommy no coopera, entonces lo haremos cooperar de una forma u otra. Ya había escuchado suficiente. Me alejé de la oficina, mi mente a 1000 por hora. Esto ya no era solo sobre adulterio. Se trataba de una conspiración criminal que involucraba a mi esposa, su amante, sus compañeros de trabajo y delitos federales relacionados con drogas. Y yo era el cabo suelto que necesitaban atar. Llegué a la escalera antes de que mi teléfono zumbara con otro mensaje del número anónimo. Emergencia en el hotel, habitación 1757. Tu esposa necesita ayuda. Esto era todo. La trampa que habían estado preparando durante 3 días. Querían que me precipitara al hotel, probablemente para encontrar a Elise en una situación comprometedora con Craig, quizás con la seguridad del hotel o la policía ya en la escena. Sería arrestado por allanamiento de morada o peor, dándoles exactamente la evidencia que necesitaban para su estrategia de divorcio. Pero ya no iba a jugar a su juego. Tenía una idea mejor. Saqué mi teléfono y comencé a grabar mientras regresaba a la oficina de Berry. Si querían jugar sucio, yo podía jugar más sucio. En lugar de ir al hotel, conduje a casa y pasé las siguientes 2 horas armando un expediente que haría salivar a cualquier fiscal federal.
Registros bancarios que mostraban las transferencias de dinero de nuestra cuenta conjunta a la caridad Gope Forealt. Informes de gastos y formularios de solicitud de muestras de CRAI, registros de acceso con tarjeta del hotel, imágenes de vigilancia de las reuniones de Elise y CRAI, y lo más importante, la grabación de audio que había hecho de Berry y Jenny discutiendo su conspiración. A las 10 de la noche subí todo a un servidor seguro y envié copias cifradas a 3 direcciones de correo electrónico diferentes. Mi cuenta personal, la cuenta de Richie y un buzón muerto que había configurado durante mis días militares exactamente para este tipo de situación. Luego llamé a la línea de denuncias de la DEA. Me gustaría denunciar un presunto fraude farmacéutico y lavado de dinero, le dije a la agente que contestó. Tengo documentación de ventas ilegales de muestras de drogas y registros financieros que muestran que las ganancias se lavan a través de una caridad falsa. El agente tomó mi información y me pidió que le enviara las pruebas a una dirección segura. Cumplí, luego me senté y esperé a que comenzaran los fuegos artificiales. No tuve que esperar mucho. A las 6 de la mañana siguiente, mi teléfono comenzó a sonar. Primero, fue Elise llamando desde la comisaría donde aparentemente había sido arrestada durante una redada matutina en el bufete de abogados. Luego, fue la secretaria de Berry Stone preguntando si sabía dónde estaba Berry porque el FBI había aparecido con una orden de registro y él no contestaba su teléfono. Dejé que todas las llamadas fueran al buzón de voz. A las 8 de la mañana, llamaron a mi puerta. 2 agentes federales con trajes baratos. El tipo de tipos que parecían contadores pero llevaban armas y tenían la autoridad para destruir tu vida. Señor Arlan, agente Martínez, DEA, agente Chen, FBI, nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre las actividades financieras de su esposa. Los invité a pasar y preparé café mientras ellos instalaban un dispositivo de grabación en la mesa de mi cocina. Durante las siguientes 3 horas, les conté todo lo que sabía sobre la aventura de Elise, las ventas de drogas de Craig y la conspiración para incriminarme por violencia doméstica. Se da cuenta de que su esposa podría enfrentar 25 años en una prisión federal, dijo el agente Martínez cuando terminé. Me doy cuenta de eso, dije. También me doy cuenta de que ella tomó sus propias decisiones. ¿Está dispuesto a cooperar con nuestra investigación? Absolutamente. Lo que necesiten. Me hicieron firmar un acuerdo de cooperación y me dieron una tarjeta con un número de teléfono directo. Mientras se marchaban, el agente Chen se volvió. Por lo que vale, dijo. Lamento lo de su matrimonio. No debe ser fácil. No, dije, pero es necesario. Después de que se fueron, me senté en mi cocina bebiendo café y esperando que cayera el siguiente zapato. No tardó mucho. Al mediodía, Berry Stone llamó desde la oficina de su abogado. Hijo de puta, dijo sin preámbulos. Lo destruiste todo. Se destruyeron ustedes mismos, respondí. Yo solo lo documenté. Elise ha sido arrestada. Jenny ha sido arrestada. El FBI incautó todos nuestros archivos. 20 años de construir este bufete, desaparecidos. Deberías haber pensado en eso antes de decidir incriminarme. Esto no ha terminado, Arlan. Me aseguraré de que pagues por esto. Buena suerte con eso desde la prisión federal. Colgué y bloqueé su número. Las noticias locales recogieron la historia esa noche. Bufete de abogados de Lawrence allanado en investigación federal de drogas. No mencionaron mi nombre, pero no era necesario. Todos en la ciudad sabrían en una semana que Tommy Arlan fue el tipo que derribó a Morrison Stone & Associates. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era mi suegra. Tommy, ¿qué está pasando? Elise me llamó llorando desde la cárcel. Dice que tú la hiciste arrestar. Ella misma se hizo arrestar, Ellen. Yo solo proporcioné pruebas de sus crímenes a las autoridades competentes. Pero es tu esposa. Se supone que debes protegerla. Dejó de ser mi esposa el día que decidió robarme para ayudar a su novio a lavar dinero de drogas. Hubo una larga pausa. Luego la voz de Ellen, más pequeña y triste. ¿Qué pasa ahora? Ahora ella enfrenta las consecuencias de sus elecciones. Y yo empiezo de nuevo. Esa noche, me senté en mi porche trasero con una cerveza y observé la puesta de sol sobre Lawrence.
Por primera vez en meses, sentí algo que se acercaba a la paz. La trampa que habían tendido para mí se había convertido en su propia prisión. Elise probablemente aceptaría un acuerdo de culpabilidad y cumpliría de 5 a 7 años. Berry y Jenny enfrentaban sentencias más largas. Craig Jameson había sido arrestado en su oficina, y según los informes, estaba cooperando con los investigadores federales a cambio de una sentencia reducida. Mi teléfono zumbó por última vez con un mensaje del número anónimo. Bien jugado. Borré el mensaje sin responder. Nunca descubrí quién envió esos mensajes, pero tenía mis sospechas. Tal vez fue María, la supervisora del hotel a quien le pagaron para tenderme una trampa, pero se acobardó cuando los agentes federales empezaron a husmear. Tal vez fue otra persona en el bufete de abogados que sabía de la conspiración pero no quería quedar atrapada en el fuego cruzado. Ya no importaba. El juego había terminado y yo había ganado. 3 semanas después, estaba sentado en un tribunal federal de Boston viendo a mi esposa de 5 años declararse culpable de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero. Se veía más pequeña en su mono naranja, con el pelo recogido en una coleta que la hacía parecer más joven y vulnerable que la mujer calculadora que había estado robando de nuestras cuentas conjuntas para financiar la operación de drogas de su novio. El fiscal describió los cargos con detalles clínicos. Como Elise había ayudado a Craig Jameson a establecer la organización benéfica Ope for Ealt como fachada para lavar las ganancias de ventas farmacéuticas ilegales. Como había transferido más de $180,000 de nuestra cuenta de ahorros conjunta a la organización benéfica, alegando que las donaciones eran para fines fiscales. Como había utilizado sus habilidades de asistente legal para crear documentación falsa y encubrir sus huellas. Las acciones de la acusada representan una traición calculada no solo a sus votos matrimoniales, sino también a la confianza pública, dijo el fiscal. Utilizó su formación legal y los recursos financieros de su marido para facilitar una empresa criminal que puso drogas peligrosas en las calles y defraudó a pacientes legítimos de medicamentos necesarios. El abogado de Elise, un defensor público que parecía preferir estar en cualquier otro lugar, hizo una breve declaración sobre el remordimiento de su cliente y su cooperación con la investigación. La jueza no se mostró impresionada. Señor Arlan, se ha declarado culpable de graves delitos federales que conllevan una pena máxima de 20 años de prisión. Antes de aceptar su declaración, necesito asegurarme de que comprende las consecuencias de sus acciones. En mi casa, bastardo. Relájate, hombre. Esto es solo negocios. Por favor, no dispares. Quítate. No lo harás. No tienes agallas. No. Por favor, no le dispares. Por favor. Te lo ruego. No hagas esto. No. Por favor. No. Sí, su señoría, dijo Elise, con la voz apenas audible. Comprende que al declararse culpable, está admitiendo que participó a sabiendas en una conspiración para defraudar al gobierno de los Estados Unidos y lavar las ganancias de ventas ilegales de drogas. Sí, su señoría. Y comprende que su cooperación con esta investigación no le garantiza que recibirá la sentencia mínima. Sí, su señoría. La jueza aceptó la declaración de culpabilidad y programó la sentencia para 6 semanas después. Mientras se llevaban a Elise esposada, ella me miró a mí, sentado en la galería. No pude descifrar su expresión. Ira, tristeza, arrepentimiento, quizás las 3 cosas. Yo no sentía nada en absoluto. Fuera del juzgado, el agente Martínez me alcanzó. El caso de Craig Jameson va a juicio el próximo mes, dijo. Necesitaremos que testifiques sobre los registros financieros. Lo que necesiten. Hay algo más. Hemos estado investigando la red de desvío de muestras farmacéuticas, y es más grande de lo que pensamos inicialmente. Jameson estaba suministrando drogas a una red de traficantes que las vendían en la calle. Algunas de esas drogas terminaron matando gente. Dejé de caminar. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que su esposa no solo estaba ayudando a su novio a evadir impuestos. Formaba parte de una organización criminal que puso drogas mortales en manos de adictos y personas desesperadas que no podían pagar atención médica legítima. El peso de eso me golpeó como un puñetazo físico. Había sabido que Elise me estaba robando, sabía que estaba teniendo una aventura,
sabía que estaba ayudando a Craig a lavar dinero, pero no había comprendido completamente el costo humano de sus crímenes. ¿Cuántas personas murieron? Hemos documentado al menos 7 muertes por sobredosis directamente relacionadas con drogas que provenían de la operación de Jameson. Probablemente haya más que aún no hemos conectado. 7 personas, 7 familias destruidas porque mi esposa decidió ayudar a su novio a convertir muestras farmacéuticas en drogas callejeras. ¿Será acusada de esas muertes? El fiscal está considerando cargos adicionales. Conspiración para distribuir sustancias controladas, tal vez incluso homicidio involuntario si podemos probar que ella sabía que la gente estaba muriendo. Asentí, sin atreverme a hablar. Por lo que vale, dijo el agente Martínez, su cooperación ha sido crucial para esta investigación. Sin los registros financieros que proporcionó, quizás nunca hubiéramos descubierto el alcance completo de la operación. Eso debería haberme hecho sentir mejor. No lo hizo. Conduje a casa por las calles de Lawrence, pasando por los molinos textiles y los edificios de 3 pisos, pasando por los talleres de coches y las tiendas de la esquina donde la gente como la que mi esposa había ayudado a matar probablemente vivía, trabajaba y luchaba por pagar sus medicamentos. La ciudad se veía igual que siempre, pero sentía que la estaba viendo con otros ojos. Mi teléfono sonó mientras entraba en mi entrada. Richie, ¿cómo te fue? Ella aceptó el acuerdo. Sentencia en 6 semanas. ¿Estás bien? No lo sé. ¿Quieres tomar una cerveza y hablar de ello? Sí, creo que sí. Nos reunimos en Murphy's Tavern en Common Street, un bar de mala muerte que había estado sirviendo cerveza barata a la clase trabajadora de Lawrence desde la década de 1940, el tipo de lugar donde nadie hacía preguntas y todos se metían en sus propios asuntos. Hiciste lo correcto, dijo Richie después de que le puse al día sobre los procedimientos judiciales. ¿Lo hice? 7 personas están muertas, Richie. 7 personas murieron a causa de las drogas que provenían de la operación que mi esposa estaba ayudando a dirigir. 7 personas murieron porque tu esposa y su novio decidieron convertir la medicina en veneno por lucro. Eso no es culpa tuya. Viví con ella durante 5 años. Como no supe qué clase de persona era realmente. Richie dio un largo trago a su cerveza. ¿Sabes lo que aprendí en Afganistán? La gente es capaz de cosas que nunca imaginas. Las buenas personas pueden hacer cosas terribles bajo las circunstancias adecuadas. Las personas terribles pueden esconderse detrás de buenas fachadas durante años. Ella no siempre fue terrible. Cuando nos conocimos, era diferente. Ambiciosa, claro, pero no esto. Quizás no lo fue. Quizás la persona con la que te casaste era real y algo la cambió. O quizás solo viste lo que querías ver. Miré mi cerveza, observando cómo las burbujas subían a la superficie. El fiscal federal cree que podría enfrentar cargos adicionales. Homicidio involuntario. ¿Cómo te sientes al respecto? No lo sé. Una parte de mí quiere que pague por lo que hizo. Una parte de mí todavía recuerda a la mujer con la que me casé. Ambas cosas pueden ser ciertas. Nos quedamos en silencio un rato, rodeados del ruido reconfortante de un bar de clase trabajadora, bolas de billar chocando, el partido de los Red Sox en la televisión, conversaciones en inglés y español, y lo que parecía portugués. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Richie. Ahora testifico contra Craig Jameson. Ayudo a los federales a desmantelar el resto de la red. Intento averiguar cómo será mi vida sin ella. ¿Estarás bien, Tommy? Eres más duro de lo que crees. ¿Lo soy? Porque ahora mismo, siento que todo lo que creía saber sobre mi vida era una mentira. No todo. Supiste lo suficiente para oler la trampa que te tendieron. Supiste lo suficiente para reunir pruebas en lugar de actuar impulsivamente. Supiste lo suficiente para hacer lo correcto incluso cuando te costó todo. Tenía razón, pero eso no hacía que el peso en mi pecho fuera más ligero. Los mensajes anónimos, dije. Todavía no sé quién los envió. ¿Importa? Creo que sí. Alguien quería que supiera lo que estaba pasando. Alguien me estaba cuidando cuando nadie más lo hacía. Tal vez fue solo alguien con conciencia. Alguien que sabía lo que estaba pasando y no podía vivir en silencio. Quizás.
Pero tenía la sensación de que había algo más que eso. Los mensajes de texto habían llegado en el momento preciso, demasiado bien dirigidos. Alguien había estado observando la situación y había decidido darme la información que necesitaba para protegerme. Algún día podría averiguar quién. Por ahora, era suficiente saber que en un mundo lleno de personas que me habían traicionado, al menos una persona había intentado ayudar. El juicio de Craig Jameson comenzó un martes por la mañana de octubre, 6 semanas después de la audiencia de sentencia de Elise. Ella había recibido 7 años de prisión federal con la posibilidad de libertad condicional en 5. Los cargos adicionales de homicidio involuntario habían sido retirados como parte de su acuerdo de cooperación, pero el juez había dejado claro que su papel en la facilitación de la distribución de drogas mortales había influido en la sentencia. Testifiqué el tercer día del juicio, explicando al jurado los registros financieros que documentaban cómo Craig había utilizado la organización benéfica OP4EALT para lavar dinero de la droga. El abogado defensor intentó pintarme como un marido vengativo que buscaba venganza, pero los números no mentían. Transferencias bancarias, registros de donaciones, informes de gastos, todo pintaba una imagen clara de fraude sistemático. Craig se sentó en la mesa del acusado con un traje caro que probablemente costaba más de lo que la mayoría de la gente en Lawrence ganaba en un mes. Parecía confiado, casi engreído, como si pensara que su encanto y buena apariencia lo sacarían de este lío de la misma manera que probablemente lo habían sacado de problemas toda su vida. Estaba equivocado. El caso de la fiscalía era abrumador. Además de la evidencia financiera que yo había proporcionado, tenían el testimonio de María Santos, la supervisora del hotel a quien le habían pagado para ayudar a preparar la trampa de vigilancia. Ella había colaborado desde el principio de la investigación, proporcionando información detallada sobre los pagos de Barry Stone y el plan para incriminarme por violencia doméstica. Tenían el testimonio de la doctora Patricia Vega, una de las médicas que, sin saberlo, había recibido muestras de medicamentos desviados de la operación de Craig. Se derrumbó en el estrado describiendo cómo había recetado medicamentos a pacientes, sin saber que estaban recibiendo drogas callejeras en lugar de productos farmacéuticos legítimos. Lo más perjudicial de todo, tenían el testimonio de Derek Walsh, un exadicto que había comprado medicamentos recetados desviados de la red de Craig. Derek había sufrido 2 sobredosis con medicamentos contaminados antes de rehabilitarse y aceptar cooperar con la investigación. Me dijo que las drogas eran seguras, testificó Derek, con la voz temblorosa. Dijo que venían de una compañía farmacéutica, no de un traficante callejero. Confié en él porque parecía un empresario, no un traficante de drogas. La defensa intentó argumentar que Craig era solo un vendedor que se había metido en problemas, que no había tenido la intención de que nadie saliera herido, pero la evidencia demostró lo contrario. Los mensajes de texto entre Craig y sus distribuidores discutían sobre adulterar las drogas para aumentar las ganancias. Los registros financieros mostraban que había ganado más de $400,000 con la operación en 2 años. El 7º día del juicio, el jurado dictó veredictos de culpabilidad en todos los cargos. Conspiración para distribuir sustancias controladas, fraude electrónico, lavado de dinero y conspiración para cometer fraude en la atención médica. La confianza de Craig finalmente se resquebrajó cuando el juez leyó los veredictos. Su rostro se puso blanco y agarró el brazo de su abogado como un ahogado que se aferra a un salvavidas. La sentencia estaba programada para diciembre. Después del juicio, volví a Lawrence, sintiendo algo que no había experimentado en meses, el cierre. Las personas que me habían traicionado se enfrentaban a las consecuencias de sus acciones. La red criminal que había matado a 7 personas estaba siendo desmantelada. La justicia, imperfecta como era, se estaba sirviendo. Pero yo aún no había terminado. El juicio de Barry Stone aún estaba pendiente, y yo tenía asuntos pendientes con él. Él había sido el arquitecto del plan para incriminarme, el que había orquestado la trampa de vigilancia y había instruido a Elise y Jenny sobre cómo manipularme para que cayera en una situación comprometedora. Había estado cooperando con la investigación federal, pero tenía mis propios planes para Barry Stone. A la mañana siguiente, conduje al Tribunal Federal de Boston y pedí hablar con el agente Martínez. Quiero asegurarme de que Barry Stone enfrente cargos por la conspiración de violencia doméstica, le dije. Conspiración, obstrucción de la justicia, lo que puedan hacer que se mantenga. Estamos trabajando en ello, dijo Martínez. Pero es complicado. La trampa de vigilancia nunca llegó a ocurrir,
así que es difícil probar la intención criminal. ¿Y la grabación de audio que hice de él y Jenny discutiendo el plan? Eso ayuda, pero su abogado argumenta que fue solo una discusión teórica, no una conspiración real. Entonces déjame ayudarte a hacerlo concreto. Martínez levantó una ceja. ¿Qué tienes en mente? Berry todavía está en libertad bajo fianza, ¿verdad? Todavía ejerce la abogacía por ahora. El Colegio de Abogados Estatal está revisando su licencia, pero aún no ha sido inhabilitado. Entonces démosle la oportunidad de incriminarse. Delineé mi plan. Era arriesgado, y requeriría la cooperación de Martínez, pero podría proporcionar la evidencia que necesitaban para encarcelar a Berry por los cargos de conspiración. ¿Quieres llevar un micrófono y tratar de que confiese?, dijo Martínez. Quiero darle la oportunidad de terminar lo que empezó. Si es tan arrogante como creo que es, no podrá resistirse. Martínez lo pensó durante un largo momento. Es peligroso. Si sospecha que estás trabajando con nosotros, no lo hará. Cree que soy un marido afligido que lo ha perdido todo. Me verá como una víctima, no como una amenaza. Y si algo sale mal, entonces tendrás respaldo cerca, ¿verdad? Martínez sonrió sombríamente. Correcto. Pasamos la siguiente hora planeando la operación. Me pondría en contacto con Berry y solicitaría una reunión, alegando que quería discutir una posible demanda civil contra el hotel por invasión de la privacidad. Era lo suficientemente plausible. Un hombre cuyo matrimonio había sido destruido por imágenes de vigilancia podría razonablemente querer buscar daños y perjuicios. La reunión fue programada para el viernes siguiente en la oficina de Berry. Había trasladado su bufete a un espacio más pequeño después de la redada del FBI, una suite abarrotada en un centro comercial que desprendía desesperación y colonia barata. Llegué con un micrófono oculto y un maletín lleno de documentos legales falsos que el equipo de Martínez había preparado. El plan era simple. Conseguir que Berry hablara de la trampa de vigilancia, los pagos a María Santos y la conspiración para incriminarme por violencia doméstica. Berry me saludó con el tipo de falsa compasión en la que los abogados se especializan. Tommy, lamento mucho todo lo que ha pasado. Toda esta situación ha sido una tragedia para todos los involucrados. Por eso estoy aquí, dije, dejando mi maletín sobre su escritorio. Quiero explorar mis opciones legales. ¿Contra quién? El hotel. Quizás la compañía de vigilancia. Alguien violó mi privacidad, destruyó mi matrimonio, arruinó mi vida. Tiene que haber consecuencias. Los ojos de Berry se iluminaron con la perspectiva de horas facturables. Cuéntame qué pasó. Y así lo hice. Le conté sobre los mensajes anónimos, sobre el descubrimiento de las imágenes de vigilancia, sobre la humillación de saber que la aventura de mi esposa había sido documentada y distribuida. Interpreté el papel del marido agraviado que busca justicia a través del sistema legal. Berry se lo tragó todo. Esto es definitivamente procesable, dijo. Invasión de la privacidad, infligir intencionalmente angustia emocional, quizás incluso conspiración si podemos probar que el personal del hotel estaba trabajando con alguien más. ¿A qué te refieres con, trabajando con alguien más? Bueno, los empleados del hotel no suelen involucrarse en situaciones domésticas a menos que alguien les pague. Si tu esposa o su novio sobornaron al personal del hotel para documentar tu reacción, ¿es eso algo que realmente sucede? Berry se reclinó en su silla, animándose con el tema. Más a menudo de lo que piensas. He manejado casos en los que un cónyuge paga a la seguridad del hotel para crear situaciones comprometedoras para el otro cónyuge, hacer que lo arresten por allanamiento de morada o agresión, crear motivos para una orden de alejamiento. Eso es brillante, dije. Malvado, pero brillante. Es solo una buena estrategia legal. A veces tienes que crear la evidencia que necesitas. ¿Alguna vez has hecho algo así? Berry dudó y pude ver el cálculo en sus ojos. Estaba decidiendo si confiarme la verdad. Hipotéticamente, dijo, si alguien quisiera documentar las tendencias violentas de un cónyuge, podría arreglar que ese cónyuge fuera confrontado con evidencia de infidelidad en un ambiente controlado. Una habitación de hotel, cámaras de seguridad, tal vez una emergencia de mantenimiento para asegurar la respuesta policial. Hipotéticamente, por supuesto. ¿Y hipotéticamente, cuánto costaría algo así?
Depende de la complejidad. Sobornar al personal del hotel, organizar el acceso a la vigilancia, coordinar el momento, tal vez 5.000, 10 si quieres que se haga bien. Asentí pensativo. Eso es mucho dinero para una hipótesis. La expresión de Berry cambió. ¿A qué te refieres? Quiero decir, alguien le pagó a María Santos $2.500 para organizar una emergencia de mantenimiento si yo aparecía en el Hilton. Alguien accedió al sistema de vigilancia del hotel desde tu antigua oficina. Alguien me envió mensajes anónimos diseñados para atraerme a una trampa. El color se le fue de la cara a Berry. Tommy, no sé de qué estás hablando. Claro que sí, Berry. Tú orquestaste todo. La trampa de vigilancia, los mensajes anónimos, el plan para que me arrestaran por violencia doméstica. Tú instruiste a Elise y Jenny sobre cómo manipularme para que cayera en una situación comprometedora. Berry se puso de pie abruptamente. Esta reunión ha terminado. Necesitas irte. No me voy a ninguna parte hasta que terminemos esta conversación. Voy a llamar a seguridad. Adelante, llámalos. Mientras lo haces, tal vez puedas explicarles por qué acabas de confesar conspiración, obstrucción de la justicia y manipulación de testigos. La mano de Berry se congeló a mitad de camino hacia el teléfono. ¿De qué estás hablando? Abrí mi camisa para revelar el micrófono. Estoy hablando del dispositivo de grabación que ha estado capturando cada palabra de esta conversación. El que acaba de grabarte describiendo exactamente cómo montar una trampa de vigilancia y admitiendo que alguien le pagó a María Santos para participar en una conspiración. Berry se hundió de nuevo en su silla, con el rostro gris de la sorpresa. Hijo de puta, susurró. No, Berry. Soy el tipo que te ganó en tu propio juego. La puerta se abrió de golpe y el agente Martínez entró con otros 2 agentes federales. Berry Stone, queda arrestado por conspiración para obstruir la justicia y manipulación de testigos. Mientras esposaban a Berry y le leían sus derechos, me miró con puro odio. Esto no ha terminado, Arlan. Sí, dije. Sí lo está. Berry Stone fue sentenciado a 4 años en prisión federal en una fría mañana de diciembre que coincidía perfectamente con mi estado de ánimo. Me senté en la parte trasera de la sala del tribunal observándolo intentar mantener su dignidad mientras el juez describía sus crímenes. Conspiración para obstruir la justicia, manipulación de testigos y conspiración para cometer fraude. Su esposa no estaba allí. Ella había solicitado el divorcio 2 semanas después de su arresto, llevándose a sus hijos y regresando a la casa de su madre en New Hampshire. Otra familia destruida por la codicia y la estupidez. Jenny Sykes ya había sido sentenciada a 18 meses por su papel en la conspiración. Había intentado alegar que solo seguía las órdenes de Berry, pero las grabaciones que había hecho demostraron que era una participante entusiasta en el plan para incriminarme. Craig Jameson recibió 15 años. Su licencia farmacéutica fue revocada y se le ordenó pagar restitución a las familias de las personas que murieron a causa de las drogas contaminadas que distribuyó. El dinero nunca traería de vuelta a esas personas, pero era algo. En cuanto a Elise, estaba cumpliendo su sentencia de 7 años en una prisión federal en Connecticut. Había recibido exactamente una carta de ella desde la sentencia, una disculpa divagante de 5 páginas que lograba evitar asumir la responsabilidad de todo lo que había hecho. La había tirado sin terminarla. Después de la sentencia de Berry, volví a Lawrence y me detuve en Murphy's Tavern para tomar una cerveza. Se había convertido en un ritual durante los últimos meses, una forma de marcar el final de cada fase de esta pesadilla y la transición a lo que viniera después. Richie me esperaba en nuestra mesa habitual al fondo. ¿Cómo te fue? 4 años. Probablemente cumplirá 3 con buena conducta. Eso es algo, al menos. Sí, es algo. Bebimos en un silencio cómodo por un rato. Mirando los momentos destacados de los Red Sox en la televisión sobre la barra. La temporada había terminado, pero siempre había el próximo año. Siempre la posibilidad de que las cosas fueran diferentes. ¿Sabes qué me di cuenta hoy? Dije, ¿qué es eso? Ya no estoy enojado. Durante meses, he llevado esta rabia como una segunda piel. Pero sentado en esa sala del tribunal viendo a Berry ser sentenciado, no sentí enojo. Sentí un vacío.
Eso no es necesariamente algo malo. El enojo puede consumirte si te aferras a él demasiado tiempo. ¿Pero qué viene después del enojo? ¿Qué haces cuando las personas que te hicieron daño están en prisión y aún tienes que averiguar cómo vivir tu vida? Richie lo consideró. Empiezas de nuevo. Averiguas quién eres cuando no te defines por lo que otras personas te hicieron. Más fácil dicho que hecho. La mayoría de las cosas que valen la pena lo son. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto. Por un momento, mi corazón dio un salto. Parte de mí todavía esperaba consejos anónimos y advertencias crípticas, pero solo era mi supervisor de la compañía de seguros preguntando si podía trabajar horas extras la próxima semana. Había conservado mi trabajo a pesar de todo, aunque no había sido fácil. La publicidad en torno a los casos federales me había convertido en una especie de celebridad local. El tipo que había derribado una red criminal y enviado a su propia esposa a prisión. Algunas personas me veían como un héroe. Otros me veían como un soplón que había traicionado a su familia. Yo no me veía como ninguno de los dos. Solo era un tipo que se había negado a ser una víctima. Hay algo que nunca te conté, dijo Richie, interrumpiendo mis pensamientos. ¿Qué es eso? Sé quién te envió esos mensajes anónimos. Dejé mi cerveza y lo miré fijamente. ¿Qué? María Santos, la supervisora del hotel. Me llamó hace unas semanas, quería disculparse por su parte en todo el asunto. ¿María envió los mensajes? ¿Pero por qué? Dijo que Barry Stone se acercó a ella para montar la trampa de vigilancia, pero cuando vio las imágenes del hotel de tu esposa con Craig, se sintió mal por lo que planeaban hacerte. Ella sabía que te estaban tendiendo una trampa, así que te envió los mensajes para avisarte, pero aún así siguió adelante con el plan. Necesitaba el dinero. Madre soltera, 2 hijos. Trabajando 2 trabajos solo para pagar el alquiler. Barry le ofreció $2.500 por hacer una llamada si aparecías en el hotel. Así que me protegía y me traicionaba al mismo tiempo. La gente es complicada, Tommy. Hacen cosas malas por buenas razones y cosas buenas por malas razones. A veces hacen ambas cosas a la vez. Pensé en María Santos, una mujer a la que nunca había conocido que había intentado salvarme de una trampa que ella misma estaba ayudando a tender. Otra víctima de las manipulaciones de Barry Stone, atrapada entre su conciencia y su necesidad de sobrevivir. ¿Dónde está ahora? Todavía trabajando en el hotel, todavía luchando para pagar las facturas. Los fiscales federales no la acusaron porque cooperó con la investigación. Debería darle las gracias. Quizás. O quizás deberías dejarlo pasar. Hizo lo que pudo con las opciones que tenía. Terminamos nuestras cervezas y salimos al frío de diciembre. Lauren se veía igual que siempre. Cansado, desgastado, pero aún en pie. Como su gente, la ciudad resistió. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Richie mientras llegábamos a nuestros coches. No lo sé. He estado tan concentrado en obtener justicia por lo que pasó que no he pensado mucho en lo que viene después. Podrías mudarte, empezar de nuevo en otro lugar. Podría, pero creo que me voy a quedar. Este es mi hogar. Para bien o para mal, esta es mi gente. Incluso después de todo lo que ha pasado, especialmente después de todo lo que ha pasado, no voy a dejar que Barry Stone y sus conspiradores me alejen de la vida que construí aquí. Richie sonrió. Ese suena al Tommy Arlan que recuerdo de Afganistán. El tipo que nunca se echó atrás en una pelea. Esto no fue una pelea, Richie. Esto fue una guerra. Y yo gané. Conduje a casa por las calles familiares de Lawrence. Pasando por los talleres de coches y las tiendas de la esquina. Pasando por los edificios de 3 pisos donde las familias trabajadoras luchaban por llegar a fin de mes. Pasando por el Hilton donde mi matrimonio había muerto y mi vida real había comenzado. Mi casa se sentía diferente ahora, más vacía, pero también más limpia. Había tirado la mayoría de las pertenencias de Elise, guardando solo unas pocas fotos de nuestros primeros años juntos, cuando ambos éramos personas diferentes con sueños diferentes. Me senté en mi porche trasero con una cerveza y miré las luces de la ciudad, pensando en todo lo que había pasado y todo lo que estaba por venir. En algún lugar,
María Santos probablemente estaba acostando a sus hijos y preocupándose por el alquiler del próximo mes. En otro lugar, Elise yacía en una estrecha litera de prisión, quizás pensando en las decisiones que la habían llevado allí. Y aquí estaba yo, solo, pero no solitario, dañado, pero no roto, listo para comenzar el siguiente capítulo de mi vida. Mi teléfono zumbó por última vez, un mensaje de texto de un número desconocido. Gracias. Miré el mensaje durante un largo momento, luego lo borré sin responder. Algunas conversaciones no necesitaban palabras. Terminé mi cerveza y entré, cerrando la puerta con llave detrás de mí. Mañana, volvería al trabajo, a investigar reclamaciones de seguros y documentar los desastres de otras personas. Pero esta noche, solo era Tommy Arlan, sobreviviente de una guerra que nunca pidió pelear, ganador de una victoria que le había costado todo y le había devuelto a sí mismo.